Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de política, de la derecha y de la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Derechas e izquierdas recurren de manera oportunista a la invocación de la patria, la libertad o la justicia. Esto cuando lo estiman necesario o útil. Al inicio de la Revolución Francesa, el lugar que ocuparon respectivamente los partidarios de la realeza y sus oponentes en la asamblea condujo a que, por facilidad, se denominara a los primeros derecha y a los otros izquierda. Más de 2 siglos después, estas etiquetas siguen siendo utilizadas, aunque cada vez con menor capacidad explicativa. En términos generales, se ha ubicado como derecha a los partidarios de la conservación del orden establecido y se ha considerado a los de izquierda a los impugnadores del estado de cosas prevalecientes. Pero si bien la derecha ha sido y es identificada con valores y creencias como la autoridad, el orden jerárquico, el militarismo, la tradición e incluso la religión, en el lado izquierdo los contenidos han pasado por una evolución sustancial, en particular sobre la adhesión revolucionaria a la igualdad. Se fue a través de los años elaborando una propuesta de justicia social que en el capitalismo desarrollado ha generado el llamado estado de bienestar para luchar contra la desigualdad. En el medio, a un territorio disponible para unos u otros, han quedado otros asuntos de importancia: el nacionalismo, los derechos individuales, encabezados obviamente por la libertad, la justicia, el valor del trabajo, el valor del mérito que es tan importante, por mencionar algunos. Derechas e izquierdas. El plural ayuda a dar cuenta de la variedad presente en cada lado. Recurren seriamente o de modo oportunista a la invocación de la patria, la libertad o la justicia cuando lo ven conveniente. Ambas partes. No estoy hablando solo de izquierda o solo de derecha. Estoy hablando de ambos lados. Y por otro lado, el liberalismo, que ha hecho mucho más difícil esta dicotomía de izquierda y de derecha, al postular valores como el respeto a la diversidad y a la discrepancia, al que muchos llaman pluralismo, que no pueden ser situados claramente en una u otra. De allí que en ocasiones se haya echado mano a hablar de liberales de izquierda para diferenciarlos claramente de los liberales centrados más a la derecha. Como ellos mismos dicen, un liberalismo de derecha que postula a un capitalismo no sujeto a controles. Pero la realidad ha ido mostrando, muchas veces de manera hasta trágica, que las categorías de derecha e izquierda son camisas de fuerza, en las que nos obligamos a colocar a las posiciones que, con tantos matices, se van desarrollando. ¿Nos explica algo ubicar a Eisenhower y a Trump en la misma casilla? ¿En el mismo casillero? La complicación es mayor cuando, por ejemplo, tratamos de situar a Stalin. ¿Dónde lo ponemos? ¿En izquierda o en derecha? Pero vayamos a la actualidad. En la actualidad se ha llegado a la teoría de crear subdivisiones, como la izquierda liberal, que en términos simples sería algo así como una izquierda reaccionaria, contradicción en los términos que, solo para mantener tercamente el uso de la categoría de izquierda, se aplica a algunos regímenes. Este es el caso de algunos países de Europa del Este, como Hungría y Polonia, cuya orientación retrógrada entra constantemente en colisión con la Unión Europea. Pero ¿y en América Latina? ¡Ay, América Latina! Mi América Latina. En América Latina el uso de estas categorías simplificadoras de tiempo atrás tampoco ha sido muy fácil que digamos. Y cada vez es menos fácil. ¿Pero era de izquierda o era de derecha? Y si fue de derecha, como dicen sus impugnadores, ¿por qué lo combatió la oligarquía terrateniente hasta lograr que los militares lo desplazaran? En tiempos más recientes, ¿el gobierno de Rafael Correa fue de izquierda o fue de derecha? ¿Pedro Castillo era de centro izquierda o de centro derecha? ¿Macri era centro derecha o centro izquierda? ¿Evo Morales era capitalista? ¿Un capitalista nato?
La lista de personajes y sus gobiernos que ofrecen resistencia a la categorización dicotómica puede extenderse, porque obviamente no les conviene que los categoricen. Por eso muchas veces prefieren llamarse a sí mismos socialistas, algunos partidos de izquierda, pero no quiero entrar en este tema aún. Pese a esta realidad, todavía hay hoy en día quien se refiere a los gobiernos de izquierda en América Latina más específicamente, incluyendo en este saco a Maduro, Ortega, Boric, Petro, Arce y hasta Boluarte en algunos casos, como si tuvieran algo en común, como si llamarlos de izquierda pudiera ayudarnos en algo a nosotros los ciudadanos a comprender sus políticas de Estado y su orientación, que en realidad son muy diversas y a la fecha son un mix total. Una mezcla. Por ejemplo, el caso de Perú fue grave en su momento, en la enredada situación que se dio de derecha versus izquierda. Sin embargo, actualmente no son pocas las oportunidades en las que confluyen, repartiéndose los fragmentos de poder de los que pueden disponer. Así, el año pasado, unas y otras pactaron la composición del Tribunal Constitucional, adjudicándose los sillones de esta para, a los efectos de las designaciones, obtener la indispensable mayoría en el Congreso, y de ese modo, en adelante, cada vez que haga falta, ese tribunal estará a disposición de quienes los nombraron. Viene siendo lo mismo para otras decisiones de cierto calado. Y esto viene pasando en muchos países. Esta convergencia de intereses resulta posible no solo por la ambición y el poder, que dicho sea de paso es muy a corto plazo, sino especialmente debido a que la llamada izquierda ha trastocado su perfil hasta hacerse irreconocible, como tal en el partido Perú Libre, que llevó la candidatura presidencial de Pedro Castillo. Perú Libre se llamaba. En efecto, ahí se encuentran dirigentes políticos que combaten, por ejemplo, la homosexualidad, niegan la igualdad entre sexos, ignoran las preocupaciones ambientales, rechazan a los inmigrantes venezolanos y un largo etcétera que los haría merecedores de una bendición de algún obispo. ¿Estos son líderes de izquierda? Y si es así, ¿a qué se insiste en llamar un líder de izquierda? Hoy en día parece un solo asunto sobre el que, con muchas diferencias, diferentes protagonistas políticos podrían ser agrupados bajo esa bandera. Y este es el papel protagónico que tiene el Estado en la economía. Pero en rigor esto tampoco resulta muy preciso que digamos. En los países del mundo desarrollado, los controles del Estado sobre la economía son mucho mayores. Son exhaustivos, más de lo que nos quieren hacer creer los liberales ideólogos del capitalismo en América Latina. Porque hay de todo, señores. Hay extremistas en todo lado. Y este tipo de extremistas no solo están en América Latina, también están en Estados Unidos, en Inglaterra, que dicho sea de paso son la cuna del liberalismo, como muchos dicen. En Estados Unidos y aún más en Inglaterra, los organismos estatales vigilan de cerca si el comportamiento de las grandes empresas es conforme con la salvaguarda de los intereses de accionistas y consumidores. Velan por los intereses de toda una nación y no por eso los vamos a categorizar en una ideología política, centroizquierda, centroderecha, izquierda, derecha, socialismo, comunismo. En mi opinión, yo pienso que esto solamente se hace para ganar popularidad, para hacerse con el populismo, para formar una campaña política con base en el populismo, porque se ha demostrado que el populismo hace ganar unas elecciones a cualquier partido, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro derecha, sea de centro izquierda. Y tenemos que ser sinceros, en una mirada inicial, los sectores de derecha parecen ser más sencillos de agrupar. Sin embargo, como demuestran algunos casos, tampoco es fácil encasillar a todos los sectores con tendencias conservadoras bajo una sola etiqueta, así como tampoco lo es agrupar bajo otra a los protagonistas hoy genéricamente llamados progresistas, que este ya es otro tema también. Entonces, para comprender a posiciones y a liderazgos políticos distintos, ¿cuál es la utilidad de seguir valiéndose de la dicotomía derecha o izquierda? La pregunta queda abierta al debate. ¿De qué nos sirve categorizar a un partido político cuando son las acciones las que mandan, cuando son los hechos los que mandan, más cuando podemos ver con nuestros propios ojos las políticas que aplican a lo largo de su gestión?
Nos dejamos llevar por ideologías políticas y no nos centramos en la realidad, en lo que realmente vive el pueblo. Muchas estadísticas, muchos informes, mucho progreso, pero la realidad es otra. La realidad en las calles es otra, y con esto no estoy diciendo que la política es culpable, pero realmente hoy en día existe un partido que sea puramente de izquierda o puramente de derecha. Seamos sinceros. Y les pregunto a ustedes. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, déjenme su opinión en los comentarios, quiero saber qué opinan al respecto. ¿Qué opinan acerca de la derecha? ¿Qué opinan acerca de la izquierda? ¿Creen realmente que es necesario categorizar hoy en día a los partidos políticos cuando muchos ya no son ni siquiera de derecha o de izquierdas? Cuando muchos se consideran a sí mismos de derechas pero sus acciones son de izquierda. Cuando otros se consideran de izquierda pero sus acciones son de derecha. Pero ¿tú qué opinas al respecto? Quiero saberlo. Y como siempre, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.